Escuchemos. Hola, ¿cómo estás, Roberto? Bueno, te mando muchos saludos a ti y a todos los compañeros que están escuchando y están conectados ahorita en el chat. Y bueno, pues yo quiero compartir con ustedes una experiencia que viví. Y mira, ya tiene cerca de 5 años, o sea, más o menos todo empezó. Esto empezó, Roberto, cuando yo y mi pareja, ya estábamos ya a punto de dormir. Nos encontrábamos acostados, pero ya, estábamos por dormir. Él me estaba platicando de cómo le había ido ese día en el trabajo. Eran más o menos pasadito de las 12 de la noche. En lo que él me estaba platicando, yo empecé a sentir de repente así, ya, o sea, con la luz apagada, empecé a sentir como que, como que algo estaba cerca de mí. Oía un gruñido, me espanté, pero no le decía nada a mi esposo, o sea, yo lo oía lejos, ¿no? De repente volteé a verlo a él porque yo estaba frente a él y empecé a verlo como si tuviera, o sea, dos caras, como si tuviera cuatro ojos. No le dije nada, él me seguía platicando, pero cuando pasó un rato más, empecé yo a cerrar mis ojos del mismo sueño, pero no quería yo dormir todavía. En ese esfuerzo por mantenerme atenta a él y despierta a la vez, perdón, hubo un momento en que empecé a ver a mi marido otra vez así. Fue cuando ya no aguanté y le dije que yo me sentía mal, que yo lo veía así como si tuviera dos cabezas, como si tuviera cuatro ojos. Entonces él me decía que por qué me sentía así. Le dije, no sé. Y ya, entonces agarró y me dijo, déjame paro, voy a prender la luz. Fue cuando empecé a oír otro gruñido cerca de mí. Y agarré y me dice él, ¿te sientes bien? Y le dije, no, no me siento bien, pero ya no lo veía yo normal. Yo me acuerdo, Roberto, que cuando él prende la luz, yo me quedo como hipnotizada. De ahí ya no recordé yo nada, sino que él me contó que después de que me quedé como hipnotizada, empecé a hablar otra lengua y me reía, pero que a la vez me salían mis lágrimas. Y cuando de repente me quedaba así sin hablar, o sea, porque yo hablaba en otra lengua, y de repente me quedaba yo así sin hablar. Entonces me dice él que le dio miedo, que cuando yo dejaba de hablar, que oía que yo le decía que me ayudara. O sea, mi voz normal que decía que me ayudara. Entonces en él, fue y le habló a dos de mis hijos que todavía vivían conmigo, dos hombres que estaban ahí, o sea, conmigo, ¿no? Entonces él le dijo a mis hijos que qué hacían, que porque eso no era normal. Entonces fueron y le hablaron a mi papá. Como mi papá estaba muy metido en la escuela pastoral y daba pláticas y era catequista, entonces mi esposo le habló. Él llevó su Biblia, me comenta a mi esposo que él llevó su Biblia y me la puso en mi pecho. No, me cuenta que en ese momento yo solo me reía y seguía hablando otra lengua, y que cuando mi marido me decía que qué tenía, que qué me pasaba, yo le contestaba, te voy a matar, pero que me salía una voz diferente y que yo lo veía feo y con mis ojos muy brillosos, que empezaron a rezar en ese momento los cuatro, mi papá, mi esposo y mis dos hijos, que por cierto, Roberto, uno de ellos se tenía que parar a las 5 de la mañana para ir al estudio y siempre se estuvo desvelando para estar conmigo al pendiente en las madrugadas cuando yo me ponía mal. Entonces, ya, cuando ellos empezaban a rezar, rezaban y rezaban hasta que yo cerraba mis ojos y me quedaba así dormida. Ellos no dormían, Roberto, por la noche, por estar ahí conmigo.
y así yo estuve 7 días hasta que mi esposo le contó a su familia. Y por una cuñada de él, conoció, bueno, o sea, así nada más de nombre, a una persona con un don. No sé qué don tenía, porque nunca la vimos, nunca la conocimos. Más bien, bueno, yo nunca la oí hablar por teléfono, solo mi esposo era el que se dirigió por ella por teléfono y ella le iba diciendo, o sea, qué hacer, Roberto, o sea, que hiciera los rezos, las limpias y todo eso. Le dijo que comprara cosas para que se fuera haciendo todo lo necesario, ¿no? Que porque yo tenía un demonio que me había mandado mi ex suegra. La verdad, Roberto, mi ex suegra, o sea, la mamá de mi primer pareja, con quien estuve bien casada y papá de mis hijos, fue la que me mandó un demonio. Entonces ella, esta persona que se llama Rosa, sé lo único que sé de ella, que se llama Rosa, le dijo a mi marido que fuera a conseguir 7 aguas benditas de diferente iglesia, pero que tuvieran nombre de hombre, por ejemplo, de San Judas, de San Juan, y así. Entonces mi marido me cuenta, Roberto, que siempre hubo trabas para conseguir las cosas que ella solicitaba, ¿no? Para poder ayudarme. Me cuenta en una ocasión que la última agüita, o sea, que tenía que conseguir, dice que ese día fue a un pueblito, no recuerdo, es por allá por Chalco más o menos, que le costó mucho conseguir esa agua bendita, incluso que hasta se perdió, si no es porque una señora iba pasando por ahí, pero era así como de la iglesia, y le dijo, ¿te sientes bien, hijo? No, dice, es que no sé qué me pasa, no sé dónde estoy, y ya le empezó a decir la señora dónde estaba. Y dice, es que lo que pasa que yo vine a conseguir un agua, y la señora le dijo, dice, ¿para qué quieres el agua, mijo? Ya le dijo. Y que andaba consiguiendo también, Roberto, la coronilla de la Divina Misericordia. Total, que la señora le dijo, mira, hijo, no nos está permitido dar agua, no nos está permitido dar esto y que no sé qué, pero te lo voy a dar por lo que el problema que me dices. Total, Roberto, que se lo dio. Ya llegó mi esposo, compró todo lo necesario. Se empezaron a hacer los rezos. La muchacha esta Rosita les decía que en cuanto yo empezara a ponerme mal, ellos empezaron a agarrarse de las manos y a rezar la coronilla. Entonces me dice mi marido que cuando yo empezaba a ponerme mal, empezaba yo a aventar una mano, movía una mano, todo empezaba casi siempre a las 3 o 4 de la mañana y duraba una hora, hora y media. Ellos rezaban y eso yo me quedaba dormida. Total que así estuvo unos días, o sea, rezándome y todo, y echaban agua bendita y todo. Entonces, ya cuando pasaba ese día que me ponía mal, Roberto, yo me pasaba durmiendo todo el día, o sea, todo el día, y por la noche yo no dormía porque me ponía mal. Sentía muy feo, Roberto, porque en el día, como yo vivo con mi papá, pero en su casa aparte y yo atrasito, mi casa era de 2 cuartitos nada más y de lámina. Entonces se oían muchos ruidos, se oían los gatos, los perros, y pues prácticamente nadie quería ir a verme, ni mis hijas, porque yo tengo 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres. Los hombres eran los solteros y los chicos, y vivían ahí conmigo, entonces prácticamente ellos eran los que le ayudaban a mi marido y a mi papá a estar conmigo. Y mis hijas venían de visita con sus maridos, pero ni siquiera querían estar mucho tiempo conmigo, venían incluso sin mis nietos. Nada más mis hijas con miedo iban y me saludaban, ¿cómo estás, mamita? Y me daban mi beso y que pronto se va a pasar todo esto, y se salían, Roberto, que porque yo me veía mal, que me veía así con una mirada muy fija y con los ojos brillosos, que me veía como oída. Entonces mi marido me dice que cuando él, como pasaba más tiempo conmigo, cuando él me daba cosas que me tenía que dar a ingerir por parte de esta muchacha que nos ayudó, me decía que a él también le daba mucho miedo estar conmigo a solas, que porque luego yo lo veía fijamente y que lo empezaba a oler así en su cuerpo,
y que yo le decía, me tienes miedo, ¿verdad? Yo solo recuerdo en ese instante, Roberto, en el que yo lo olía, me acuerdo que había algo en mi mente, en mi cabeza, que me decía, mátalo, mátalo. Es lo único que recuerdo, y yo se lo platiqué a mi marido y me dice que él se volteaba cuando me veía mal y empezaba a rezar y que decía, no me vas a vencer y que todo eso, pero que él, o sea, sí le daba mucho miedo, pero que no lo demostraba. Él era mi esposo y que tenía que estar ahí conmigo. Bueno, ya después de eso, Roberto, la muchacha le dijo a mi esposo que me tenía que dar una bebida, no sé qué especie de té era, que era un vaso con agua y lo ponía un día antes con un cachito de como de tronquito, pero sabía horrible, Roberto, sabía más feo que un té de ajenjo. Entonces la muchacha le dijo, mira, ahorita como está mal, por lo mismo mal, no lo va a sentir, pero cuando ella ya sienta el sabor, le toma el sabor natural a esta bebida, es porque ya todo va a ir yendo bien. Entonces así fue, Roberto, me lo estuve tomando. Ya cuando pasaron, que ya hace, bueno, ya eran los últimos días que de todo lo que teníamos que hacer, porque también se prendían veladoras en la casa, se hacían limpias, de piso, inciensos, todo, Roberto, todo. Me dice mi marido que la última vez que se tenía que hacer lo de la limpia con el piso, hubo una mezcla donde ellos tenían que agregar cloro, vinagre y no sé qué más, Roberto. El chiste es que tenía que ponerle él una tapaderita de amoníaco. Siempre lo hacía él, mi marido, y trapeaba, pero dice que ese día algo lo empujó al grado de que él llegara casi hasta abajo donde estaba la cubeta y se le metió todo el olor del amoníaco y ya se estaba ahogando, se estaba muriendo. Lo tuvo que sacar mi hijo afuera para darle respiración, darle aire. Y ya, perdón, le dieron leche a tomar y se tranquilizó un poco ya hasta que estuvo estable. Entonces me decía la muchacha que eso fue, que por lo mismo, que por la cosa que yo tenía son trabas, ¿no? O sea, que se nos presentan y todo eso porque no quieren, o sea, que nosotros hagamos algo para, o sea, para alejar lo malo. Entonces, ya, Robert, ya que pasó, o sea, los días que se tenía que hacer todo como era, ella nos dijo que el día que ya estuviera todo en calma y se fuera esa cosa, iba a haber presencia divina, presencia celestial. Mira, Roberto, cuando fue el último día que ella me dijo que me pusieran afuera en el patio, me acuerdo que era todavía de tierra mi patio. Ellos ahí me ponen, imagen la limpia, o sea, y riegan alcohol, hacen un círculo y prenden ese círculo. Eran unas llamaradas, Roberto, grandes, como o sea, de medio metro, yo en medio, ¿no? Y después de eso, que se apagó todo, en serio que mira, empezaron a cantar los pájaros, llegó un olor muy bonito de flores, como de nardos, o sea, muy intenso, y se sintió como si nos hubiéramos quitado un peso de encima. Incluso fuimos hacia adentro a la casa, y la casa igual se sentía llena de olores de flores, se sentía más positiva la casa, como con más luz, y todos como que descansamos ya, ¿no? Entonces mi marido me dice que pues que la verdad le estamos muy agradecidas a esa persona, Roberto, te digo, nunca la conocimos de vista, solo mi marido por teléfono, que ella lo guiaba y eso, nunca nos cobró nada. Dijo que porque el don que Dios le dio, se lo dio para eso, para ayudar, y no para, o sea, para hacerse rica ni nada de eso, ¿no? Entonces yo le agradezco a mi Dios pues que estoy bien hasta hoy, ¿no? Y también a ella. Nunca dejaré de agradecérselo, ¿no? No la conocí, pero pues le agradezco mucho lo que hizo por nosotros. Ya después de eso, Robert, mira, estuvimos platicando mi esposo y yo, o sea, todo lo que ella le dijo, porque le dijo.
otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes.